Y esta mañana, ahora sí, hay una frase y el primer capítulo del libro de Crónicas relata esa historia del rey David y lo importante que era para el rey David la presencia de Dios. Y él tiene un diálogo con Dios y estaba en su palacio ya y yo creo que estaba descansando o no sé qué estaba haciendo, pero bueno, se ve que de repente vino un pensamiento muy incómodo a él. Y quiero yo llevarlos a este libro de Primera de Crónicas en el capítulo 17. Dice que aconteció que cuando David habitaba en su casa, David dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está bajo una tienda. Y Natán, que era el profeta, ¿se acuerdan de Natán? El mismo Natán que confrontó a David cuando pecó con Betsabé. Y ese mismo Natán le dijo: haz todo lo que hay en tu corazón, porque Dios está contigo. A ver, o sea, un hombre que fue confrontado, un hombre que pecó, un hombre que tenía pasiones, que tenía vicios, que tenía debilidades. Y un momento, en un día, él dice: oye, ¿cómo es posible que yo habito en una casa, tengo un techo, tengo todo? Soy rey. Y Dios, la presencia de Dios que estaba en esa arca, ¿sí? Que era una caja. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que esa presencia de Dios esté bajo una tienda? Todavía no tenía ningún lugar. Y sabes que cuando Dios vio esto, Dios comenzó a concederle muchas más cosas, porque Él en ese momento se ocupó de lo que era más importante, del Padre, de Dios, y recordó todo lo que Dios le había dado, ¿sí? Podemos entender muchas cosas cuando las vemos directamente desde el corazón de Dios y estamos meditando igual que como meditaba el rey David cuando estaba en su presencia. Y cuando espiritualmente estás madurando más, estás creciendo más, ¿sabes cuál es uno de los primeros síntomas? Que comiences a ver a las personas diferentes. Mientras más carnal eres, más las ves a veces con defectos, magnificas sus debilidades e incluso hablas mal. Pero cuando más espiritual crecemos y cuando estamos creciendo espiritualmente, ¿qué es lo que sucede? Las ves conforme al corazón de Dios, porque comienzas a morir como veías antes a las personas, que es como las ve el mundo. Por eso hay veces donde, no sé si a ti te suceda, pero te sientes incómodo con gente que critica a los demás, te sientes incómodo con gente que todo el tiempo está hablando mal de alguien o de algo, o del país, o de la política. O sea, como que dices: ya esto no, ya mi espíritu ya me incomoda, ya no es así, yo no me puedo unir ni puedo ser parte de esto, porque mi espíritu me incomoda, porque lo ves desde el corazón de Dios. Y cuando tú ves todo conforme al corazón de Dios, traes puestos los lentes del reino, y desde los lentes del reino ves a todos con amor, hasta tus enemigos. Y por eso Jesús decía: tienes que orar por tus enemigos. Si lo vemos desde nuestra parte carnal, es muy complicado. Imagínate a alguien que te confronte en donde una persona y tú sepas que esa persona te hizo un daño, o incluso abusó de ti, o incluso a lo mejor fue uno de tus secuestradores. Imagínate. Pero cuando te pones los lentes de Jesús y los lentes del reino, a esa persona la vas a amar. Y eso es el reto más grande que tenemos nosotros en esta vida, porque es un proceso en el cual nosotros estamos creciendo y desarrollando nuestros dones, nuestras habilidades conforme al corazón de Dios, ¿sí? Así es que
yo creo que Dios nos ha bendecido con tantas cosas y a veces se nos olvida, estamos como en una zona aparte hasta que no llega una circunstancia adversa, algún problema, alguna situación extrema, donde volvemos a Dios y volvemos por necesidad, más que por agradar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo estás? ¿Tú alguna vez le has hecho esa pregunta en lugar de que, Señor, yo te pido, Señor, mira mi condición, Padre, mira lo que me ha sucedido, yo tengo esto, necesito esto? Y que tú llegues y le digas al Padre, Padre, papá, ¿cómo estás? ¿Te imaginas que llegues con papá y le digas, papá, ¿cómo estás? Qué bonita manera de poder comenzar un diálogo, ¿no? Y de esta forma es en la misma forma en la cual se expresó David. Le dijo, oye, Señor, yo tengo todo, me has dado todo. Papá, tú no tienes casa. Permíteme construirte una casa. Y la respuesta que le da Dios es maravillosa. Lean todo este capítulo 17 de Primera de Crónicas, porque ahí podemos entender cómo ese corazón de David, conforme al corazón de Dios, se expresa y Dios le responde como a un hijo. Y cuando Dios le responde, cuando vio ese anhelo de David de quererle construir una casa, de decir, oye, aquí hay un hombre al cual yo le intereso, un hombre conforme a mi corazón. Y él le responde lo siguiente a través del profeta Natán y le dice, además te declaro que el Señor te edificará casa a ti. Porque cuando tú te interesas en lo de Él, Él te va a bendecir mucho más de lo que tú quieras bendecir y agradarle a Él. Y fíjate, me impacta esta respuesta de Dios porque le está hablando a través de Natán y le dice, oye, yo te declaro que el Señor te edificará casa a ti, David. Y sucederá cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo que será uno de tus hijos y afirmaré tu reino. ¿A quién levantó? A Salomón. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Imagínate, está asegurando un legado, porque así son los planes de Dios. No es nada más para la vida de David, no, esto viene por generaciones. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que te antecedió. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será estable por siempre. ¿Sí? David, cuando escucha esto, dice, oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Quién soy yo? Para que Dios se haya fijado en mí, para que Dios haya puesto sus ojos en mí, para que me haya tomado de donde estaba. A lo mejor estábamos tan distraídos, algunos habíamos agarrado monte ya, pero de repente un día Dios le dice a alguien, ve y háblale de mí. Y llega alguien y esa persona te habla de Dios y a lo mejor le cuestas trabajo y lo rechazas una vez, otra vez, pero tiene una misión hasta que logra que aceptes a Jesús en tu corazón y en ese momento, ¿qué hace Cristo? Yes, le pone el sello real, te convierte en oveja de su prado y en ese momento comienzan las aventuras, ¿verdad? Porque comienzas a vivir a la manera como Dios quiere que todos nosotros vivamos. ¿Y hasta dónde llegó esto? Es maravilloso porque déjenme aquí compartirles, voy aquí a la Primera de Crónicas 17. Dios le dice
yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Porque cuando no tenemos a Dios, nuestra mente es tan limitada. Pensamos que somos pastores, nos vamos a quedar de pastores y todo el tiempo vamos a pastorear lo que ya es nuestro o lo que Dios nos ha dado. Pero Él dice, no, yo te voy a llevar a gobernar a mi tierra. Yo he estado contigo donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y empieza Dios a narrar todo esto y dice, yo seré tu padre y él será mi hijo, jamás negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, que fue Saúl. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Jesucristo, si tú ves en Mateo 2, ¿sí? Primero Mateo 1, Jesús en genealogía es descendiente de David, y por eso cuando el ciego habló y clamó a Jesús, le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que ese fue Bartimeo. Y esto es muy importante porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo único que buscó toda su vida fue agradar y agradar y agradar a Dios. Se portó mal, sí, pero a pesar de todo, Dios dijo, aquí hay un hombre conforme a mi corazón. ¿Y hasta dónde llegó su bendición? Hasta tocar su linaje por generaciones, ¿sí? Y escogerlo a él como linaje de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar todo esto y digo igual que David, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder merecer todo esto y todo lo que Dios nos ha dado? ¿Sí? Y dice después David, y como si esto fuera poco, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía, y me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor Dios. Así es como Él nos ve, y así es como Él te ve, y así es como Él te trata, como el más famoso y la más famosa de los famosos y de las famosas. Así te trata. Ya es nuestro tema, cómo nos vemos nosotros, pero para Dios eres grande, para Dios eres famoso, famosa, para Dios eres la persona que ha elegido para poder concretar su plan en esta tierra. Y cuando nos llena a veces de adversidades, de circunstancias y situaciones complicadas, como lo hizo también con David, sí, Él también te va a decir, igual que le dijo a David, yo desde que te escogí y te tomé de detrás del redil de las ovejas, no dejé de estar contigo ni un solo día de tu vida. Y por eso es que nuestras vidas son tan bendecidas. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces en los chats, en las peticiones de oración que llegan a intercesión, yo estoy atento, yo los leo, yo oro, pero digo, Señor, gracias. Porque ninguna de estas personas, ¿sí?, que son ovejas de esta casa, han sido tocadas por el maligno. Y podemos tener tiempos difíciles, pero aquí yo nunca he escuchado ni he visto situaciones donde realmente sus vidas, sus familias se hayan puesto en peligro. Y yo no sé, digo, ¿qué está pasando? Pero hay tantos secuestros, todas las semanas en el chat, un secuestro, otro secuestro, otro secuestro. Pero ¿sabes qué? Vivimos en la familia de Cristo. Y nada ni nadie te puede tocar. Así es que nunca vivas en temor porque estás en la mejor tierra. Tierra que el Señor está bendiciendo. Y por eso Él dice, tú estás en mi redil, tú eres oveja de mi prado, yo te protejo, yo te cuido. En el mundo pueden allá afuera estar pasando un sinnúmero de cosas, pero tú estás directamente tomado de la mano de Dios, en el hueco de la palma de su mano, todos los días de tu vida. Nunca vivas en temor,
Nunca vivas en afán. Nunca te preocupes. Porque Dios te plantó en la mejor tierra. Tierra que está bendiciendo. Tierra que nos va a hacer crecer juntos. Porque somos su casa. Somos su familia. Y hay un plan para ti. Así es que lo único que nos tenemos que ocupar es de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pon tus ojos en el reino de Dios. No pongas tu mirada en donde el mundo la está poniendo. Quita todo afán, toda preocupación, porque eso es arma que el enemigo utiliza para desviarte del plan de Dios. Tanto afán, es que tengo que hacer. ¿Cuántas veces en la semana te vuelves Marta y se te olvida pasar tiempos en su presencia como lo hacía David? Porque David en el tiempo de guerra salía a la guerra. Cuando no salió a la guerra fue cuando se metió en problemas. Pero estaba haciendo la voluntad de Dios. A eso lo llamó Dios, a establecer su reino. Estableció su reino. Y Mateo 6:33 nos dice, primeramente tu mirada en el reino de Dios. Lo demás va a pasar, es vano. Pero lo más importante es lo que podamos hacer en esta pequeña ventana llamada vida, donde podemos hablarle a otros de Él, podemos compartir nuestro gozo, llevar nuestra paz. Simplemente el ser portador de lo que Dios ya te dio cambia atmósferas. Y lo decíamos, cambia tu empresa, cambia los lugares donde tú estás. Cada lugar donde entras llega la bendición porque llega la luz. Y el tema es que lo creamos. ¿Qué crees de ti? Porque lo que creas de ti es lo que Dios va a hacer a través de ti. Y si Él ya tiene un plan grande, no lo limitemos. Vean hasta dónde llegan los planes de Dios. Dice, tú me quieres hacer casa a mí, le dijo a David, yo te voy a hacer casa a ti. Y tu reino no va a decaer, tu reino no se va a caer, no. Sobre tu trono vendrán tu hijo. Y si él cumple mis mandamientos, se porta bien, lo voy a bendecir y lo voy a engrandecer. Y así fue. Salomón se portó mal al final. Pero el reino de David, ¿qué fue lo que dijo Dios a Salomón cuando se portó mal? Pero por amor a David, tu padre. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que estás sembrando por generaciones? Por amor a tomar la decisión correcta de poner tus ojos en el reino de Dios. Dios te va a bendecir, va a bendecir a tus hijos por generaciones. Y si tu hijo más adelante, que esperemos que no se llegue a portar mal, ¿sí? ¿Qué le va a decir Dios? Por amor a tu padre, te voy a dar una oportunidad y otra oportunidad y te voy a seguir bendiciendo. Por amor a tu padre. ¡Wow! A tus padres. Qué hermoso es esto. ¿Cuántos son producto de oración de sus padres, de sus madres? ¿Verdad? Aquí estamos. Y así es Dios. Dios dice, tú me vas a bendecir a mí. Qué padre que tengas eso en el corazón. Qué padre que me pongas en el primer lugar en tu vida. Qué padre que quieras guardar y llevar y tener momentos conmigo. Qué padre que me alabas. Me gozo cuando alzas tus manos. Me gozo cuando lees mi palabra. Me gozo cuando haces mi voluntad. Y por eso yo te voy a bendecir como no tienes idea. Porque tus ojos están puestos en lo mío. Imagínate vivir una vida así. Y la tenemos. Porque ya sucedió lo más complicado, lo más difícil. ¿Sí? Que es que Cristo te haya escogido. Y para que Cristo te haya escogido, fíjate todo lo que tuvo que haber pasado. Adán y Eva pecaron. Después escoge a su pueblo. Su pueblo le falla. Y como dijo Jesucristo, a los suyos vino y los suyos lo rechazan. Fuimos añadidos. O sea, que casi como carambola de tres bandas. Tuvo que haber fallado todo para que nosotros fuéramos añadidos en la bendición. Y hoy nosotros conocemos la bendición de lo que es tener el Espíritu Santo,
de lo que es el poder hablar en lenguas, de poder tener intimidad con Dios, de poder sentarnos y descansar en su presencia. Esto el pueblo judío no lo entiende, no lo entiende. Ni siquiera a Dios le pueden decir papá, no lo entienden. Nosotros tenemos el velo abierto, el lugar santísimo a nuestra disposición 7/24. Hoy el pueblo judío vamos a hacer otro templo y le vamos a dedicar a Dios para tener otro lugar de adoración, cuando nosotros somos portadores del lugar santísimo aquí adentro. Tu cuerpo es portador de la presencia del Espíritu de Dios y puedes estar en comunión con Él en el momento en que tú quieras. Cuando tenemos estas sesiones de Soso, entran las personas y dicen, wow, ¿dónde estaba yo todos estos años y todo este tiempo? ¿Cómo no me podía comunicar con Dios? Porque muchas de las iglesias nos han enseñado nada más teología, una forma nada más escrita de podernos comunicar con Dios y leer su palabra, que eso cuenta mucho, pero después es su presencia por sobre todo, su presencia, y en su presencia sucede todo, todo. Ahora pregúntate en esta semana, ¿cuántas veces pudimos acercarnos y tener un tiempo con Él? ¿Cuántas veces pudimos llegar en la noche o levantarnos temprano en la mañana y tener un tiempo con Él en su presencia? Es que ya leí el devocional, ya alguien me habló, ya oré. No, es un poquito más que eso. El tiempo que inviertes en la presencia de Dios, cada minuto, Dios lo va a multiplicar y hacerte muy eficiente durante el día. Esta mañana yo quiero de veras que disfrutemos esta presencia. Y por eso cuando estábamos adorando y cantando a Dios, no seguimos un programa. No es el misal dice esto y entonces vamos a hacer esto. No, es que el Espíritu Santo en este momento, en este lugar, te llene y que su presencia sea abundante en ti, porque es lo mejor que te puedes llevar a Cristo y su presencia, gasolina para la semana. Aquí es donde te cae el 20 y dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy tan afanado que ni siquiera me he dado cuenta que no paso ningún momento, ni un tiempo en la semana, ni un solo día, unos minutos con Dios en la presencia del Padre. Pero estoy afanado y me estoy dando golpes contra la pared a cada rato. Pero no estoy pasando tiempo en la presencia. Cada tiempo que inviertes en la presencia de Dios son bendiciones y más bendiciones y más bendiciones, porque te das cuenta que estás viviendo en la abundancia. Tu mente es transformada en la presencia de Dios. Y si no es transformada en la presencia, te la transforma el mundo. A eso estamos expuestos hoy en día, porque Satanás está haciendo bien su trabajo. Y hoy está usando todo para transformar la mente de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las familias. Y está transquiversando todo para que parezca lo malo bueno. Pero cuando estás en la presencia, ves la verdad. Cuando estás en la presencia, te sientes en la riqueza abundante, como se sintió Salomón, y tú puedes decir, Señor, dame sabiduría, porque me has dado tanto para administrar, que no entiendo cómo lo voy a hacer. Porque solo desde la presencia puedes entender la abundancia y las bendiciones que han venido desbordantes de Dios para tu vida. Y si no estás en la presencia, ves defecto. Ay, es que me ha faltado esto, es que me ha sucedido esto. Teníamos unos amigos en Monterrey que nos decían, dice, ellos iban a nuestro grupo en casa y un día llegó él y me dijo, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo, perdí mi fuente de trabajo, tengo a mis hijas en la escuela, pero en ese tiempo sobre todo caí en el afán y caí en el temor y no me di cuenta de cómo Dios me estaba bendiciendo en esa circunstancia, porque fue en ese tiempo que también Dios le dio becas a mis hijos, que de manera sobrenatural proveyó todo lo que necesitábamos, incluso hasta una vacación.
Pero por andar viendo mi condición, dejé de ver las bendiciones de Dios. ¿Tú sabías que el apóstol Juan, imagínate esto es para mí impresionante. Él dice que estaba ahí en el Jordán, reconoce a Cristo venir y dice, ese es el Mesías. Él es el Mesías, del cual no soy digno de desatar las agujetas de sus sandalias. Y después, ¿qué sucede? A Juan lo meten a prisión y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿es realmente tú el Mesías? ¿Eres realmente tú el Mesías? ¿Te imaginas la voz que clama en el desierto? El que vino a anunciar a Cristo en prisión dudó y le hace esta pregunta y envía a sus discípulos. Y Jesús, en lugar de responder con, dicen las escrituras, ¿qué? No, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen. Es el reino de Dios. Llegó el momento. ¿Te imaginas? ¡Qué maravilla! Pero en esos tiempos donde a veces dudamos, yo lo que te digo es, nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes del plan que tiene Dios para tu vida. Nunca dudes de lo que tú puedes hacer cuando tú te atreves. Nunca dudes de cuando si sueñas es un sueño que viene atrás impulsado por Dios. Y más cuando es más grande y tú dices, eso no lo puedo hacer. Nunca dudes, nunca dudes, nunca dudes. Porque Dios está al pendiente de lo que tú digas. Y si tú estás al pendiente de lo que a Dios le interesa, ¿sí? Dice, como dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, a cada uno nos dice, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en la cual yo me complazco. ¿Qué más podemos pedir que complacer el corazón de Dios? Y cuando complaces el corazón de Dios, dice, prepárate, porque te voy a bendecir no solo a ti, sino a toda tu descendencia, por generaciones, porque esa es la medida de Dios, siempre abundante, abundante, abundante. Y por eso que nunca se nos olvide, igual que dijo David, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Porque cuando tu corazón se mantiene humilde en eso, Dios te va a dar más y más y más y más y más. Amén. Oigan, están muy serios esta mañana. Tenemos esas oportunidades para hacer lo que nos toca hacer en este tiempo. Y yo creo que tenemos este lugar. Y yo se los vuelvo otra vez a decir, estamos ya a milímetros de entrar a nuestra tierra, a nuestro lugar, ¿sí? Que nos interese lo que Dios va a sembrar ahí, que amemos, honremos lo que Dios va a hacer ahí. No te pierdas la oportunidad de bendecir, de decir, oye, yo puedo apoyar con esto, puedo dar esto. Y sobre todo, como también lo dijo David, no voy a dar nada que no me cueste a mi Dios, porque yo sé de dónde me sacó, yo sé de dónde estaba yo sé de dónde me trajo. Y cuando tú te unes al plan de Dios y lo que Dios está bendiciendo, no te la vas a acabar, porque Él te va a dar muchísimo más. Y no lo hacemos para que Él nos dé, no, sino simplemente porque sé de dónde nos sacó Dios. Y hoy nuestro corazón está lleno de agradecimiento, porque sabemos que hoy Él está aquí, Él se complace, y hoy sus hijos y sus hijas estamos juntos, estamos en familia, adorando un Dios vivo, un Dios que cree en cada uno de nosotros para hacer cosas grandes y darnos un futuro y una esperanza
por siempre. Amén. Gracias, Padre.